Feliz viernes, como dice tu productor. Qué Bienvenidos a grande, todos. José. Gracias por existir para tener estos ratitos los viernes y poder desmenuzar lo que va quedando atrás de una semana que ha sido muy intensa, pero al mismo tiempo de una semana, la última de noviembre, de este capítulo 11 de este 2024 que va a ser también apasionante por las definiciones al caer, por lo que está pasando en el Congreso, por la discusión con Villarroel de parte del presidente Milei, por lo que va a ser la presencia de Guillermo Francos dando el informe de gestión el próximo miércoles en el Senado y por saber si efectivamente tenemos o no debate en la Cámara de Diputados para ficha limpia y eventualmente la oposición le asesta un golpe al oficialismo y deroga el famoso decreto por el cual hasta ahora el gobierno puede, sin pasar por el Congreso, reestructurar deuda, cosa que eventualmente puede estar en la cabeza del ministro Caputo y del presidente Milei, ¿no? Sí, está ahí porque está el acuerdo potencial con el Fondo Monetario Internacional, que ya el ministro de Economía lo spoileó, dijo estamos negociando, estamos pensando, puede llegar a venir un desembolso. Está también la oposición tratando de decir, bueno, por acá no, viste, muchos ahí con cierta memoria corta, porque gran parte de los que fueron endeudando en el último tiempo ahora pareciera que es mala palabra, pero también es cierto que el propio gobierno nacional dijo que no quiere endeudar más. Así que hay que ver porque eso se delinea en el futuro muy cercano, Paulino. Sí, y hablando de Caputo que estuvo en Corrientes, en la provincia de Corrientes, hasta hace un ratito nada más, en un auditorio donde estaba Camao Espínola, senador nacional del peronismo, que en realidad se abrió del kirchnerismo, siempre fue contestatario, muy cercano a Scioli, vale la pena decir. Entonces todas esas especulaciones generaron la presencia de Camao Espínola en este acto en Corrientes, donde estuvo Agustín Laje, donde estuvo también José Luis Esper, que quizás sea una carta posible de la Libertad Avanza para jugar la elección a gobernador el año próximo. Mirá Recordando vos. que hay dos Sí. elecciones a gobernador. Una Corrientes, la otra Santiago del Estero. En ambas la Libertad Avanza dijo que va a tener candidato a gobernador. Lo que no está claro es si en acuerdo o en coalición con otras fuerzas políticas, sería el caso de un Camao Espínola candidato en ese segmento, o eventualmente otro nombre que también es senador nacional, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical y que es Eduardo Vicchi, que podría ser también el candidato que abrace la Casa Rosada o que al menos vea con buenos ojos la Casa Rosada, aunque en el caso de Vicchi, él dice por lo bajo siempre, él no se aparta de ECO, la coalición que gobierna la provincia y que tienen Gustavo Valdés al referente. Así que mira vos cómo están las cosas políticamente hablando, pequeña perlita, a propósito del paso en aquella Un buen provincia punto, del no norte. tenía ese dato, así que muy interesante, Paulino. Lo de Caputo además es muy interesante por la definición, creo, que me gustaría compartir con vos, porque quiero que me ayudes. Cuando él dice, con este programa, hablando de la devaluación, eso no va a suceder. Porque está en línea con Santiago Bausili, que en la bolsa dijo en Córdoba que efectivamente la Argentina no será menos cara en dólares tocando el tipo de cambio. Quiso decir, miren, la Argentina va a ser cara en dólares porque la Argentina va a ser reposicionada y porque Argentina va a ser más competitiva desde ese lugar, no desde el lugar de ser barata al mundo. Bueno, pero Caputo dijo esto que quiero compartirlo para que me des una pincelada respecto a si efectivamente en consecuencia nos tenemos que acostumbrar a un dólar de 1000 y no al dólar de 1500 eventualmente que algunos hablaban. Dale. El dólar libre va a converger en el dólar oficial, como está armado este programa desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario y financiero. Eso que están esperando muchos sencillamente no puede pasar. Puede haber un poco de volatilidad, pero no puede pasar eso que muchos estaban esperando y hasta comiendo pochoclos. No puede pasar. Va a ser así. Te digo, hay una frase que tiene el gobierno nacional que es que prefieren irse antes que devaluar. Viste que está históricamente, fuerte, ¿eh? Lo dicen así, porque lo tienen como casi te diría que como el mantra del plan económico. Esto del otro lado del mostrador, algunos industriales dicen no es competitivo el tipo de cambio actual. Desde el gobierno les retrucan, les dicen los que no están viendo bien la película son ustedes porque la competitividad tiene que ser mirando para adentro y no mirando al tipo de cambio. Después lo que dice el propio Caputo es estamos acostumbrados a que no se cumpla lo que tanto el ministro de Economía como el presidente y demás decían y en este caso preferimos irnos antes que incumplirlo, con lo cual te diría que eso queda como letra de molde. No es menor, ¿eh? Arriazu había dicho, si hay devaluación el gobierno termina. Arriazu lo suma el propio, que fue candidato a senador por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Juan Napoli, lo suma su firma Valo,
Mirá. Lo suma a partir del año que viene, lo ha comunicado hoy en redes sociales. ¿Cómo qué lo suma, sabes? Yo que entiendo que debe ser como economista jefe. Mirá vos. A Ricardo Arriazu. De un dato que a vos te va a interesar, pero lo acabo de ver, me sorprendió particularmente. Sí, porque tiene su propio estudio, porque tiene su... Exactamente, o por lo menos va a trabajar en confluencia, supongo, con él. Bueno, en lo económico, el dato hoy, de todas maneras, que es de la economía vieja, llamó la atención un poco, que en septiembre la economía, el estimador mensual de actividad económica haya bajado respecto al mes de agosto 0,3%, es decir, que no haya quebrado la tendencia, que no haya encontrado piso la caída en términos promedio de la actividad económica. Me parece que sorprendió a algunos una baja del 3,3% en términos interanuales, José, con 11 sectores cayendo, 11 sectores cayendo y solo 4 subiendo respecto al año pasado, particularmente agricultura y minería, porque venías de la sequía y agricultura está subiendo, creciendo más del 30%. Vos sabés que al respecto, Paulino, hoy teníamos un debate bastante profundo respecto de este número. Acá está el gráfico, ¿no? Y demás. Inclusive lo llamé a Fran Juven, porque Fran Juven, todo lo que es INDEC, viste que es muy especialista respecto de la gravedad o no de ese número. Y él lo que me dijo es, cuidado que hubo un mínimo cambio, pero un cambio al fin en la metodología. Ese cambio en la metodología había hecho que antes estuviera sobreestimado y ahora esto es como el dato más real, con lo cual es un número importante, pero te diría que hay que esperar la tendencia de los próximos meses como para entender cuánto hay de lo estadístico y cuánto hay de la economía real. 25% cayó la pesca, 16,6% la construcción en términos interanuales, comercio mayorista, minorista 8,3%, industria manufacturera 6,2%. Sectores gruesos, ¿no? Interanual, sí, todo interanual, efectivamente. Noviembre contra Plan Platita de noviembre 2023. Septiembre contra septiembre, perdón. Que fue el Plan Platita, sí, porque fue después de la PASO y antes de la elección general. O sea, inflador de por medio. Ahora, más allá del inflador también está el tema obra pública, que te explica en buena medida el 16 de caída de la construcción, que hay que ver si se repone o no. Pero bueno, fue el dato del INDEC. Insistimos que es un dato, yo creo, más que relevante. El otro es el que el propio Caputo comunicó, pero también Marcos Bulgeroni, desde PAE, Pan American Energy, respecto al sexto proyecto que busca integrar el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, por 2.900 millones de dólares en los próximos 10 años, para llegar a 7.000 millones de dólares en 20 años de vida útil esperada, para poder empezar a exportar gas natural licuado de petróleo, que es la instalación del buque de licuefacción, propiedad de la empresa noruega Golar, con desembolsos que, insisto, van a producirse a fines de este año, para que en 2027 Argentina empiece a exportar. Qué modo de época, ¿no? La comunicación, veía recién cómo lo informaba el propio ministro Caputo. de Economía, directamente, ¿no? Sexto proyecto RIGI. Ahí tenés PAI y PF Golar, y esto que la verdad que lo que es GNL es un proyecto que no tuvo grieta, Paulino, tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Macri como el gobierno de Milei tienen continuidad en este proyecto, algo similar que está bueno, ¿no? Porque cuando ves que hay políticas más de Estado, como lo mismo que está ocurriendo con Vaca Muerta, terminás cosechando. Sí, efectivamente, y nunca mejor dicho cosechando, porque vas a tener un campo adicional, dicen los especialistas, en los próximos 7 años, que si vos le sumás minería podrían ser 2 campos adicionales. Lo que pasa es que para el desarrollo de la minería tenés que vencer algunas barreras que todavía están muy vigentes, de licencia ambiental, social, etcétera, que no se tienen para avanzar en la materia, por caso en provincias como Chubut, o en provincias enteras como Mendoza, salvo los 34 proyectos que se aprobaron en el sur del departamento de Malargüe, en un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, es decir, el gobierno de Cornejo y Celso Jaque, que es el intendente, que fuera gobernador del Partido Justicialista. Vos lo traías recién a Ricardo Arriazu, y Arriazu es quien dice que hay una vaca muerta escondida en la Argentina, que es puntualmente el cobre, ¿no? Después del litio, después de vaca muerta propiamente dicho, dice que si se da el cúmulo de inversiones que necesita el cobre, que están allí esperando, están latentes, y el marco jurídico para eso, tenemos otra vaca muerta de nuestro lado de la cordillera. Perdón, para no pasar de alto, esto es lo de Juan Napoli sobre Arriazu, ya que lo volvés a mencionar para que no quede descolgado. El doctor Ricardo Arriazu ha aceptado el cargo que le he ofrecido oportunamente. Es un placer anunciar su incorporación a partir del año próximo. Bienvenido, Ricardo Arriazu.
somos Valo Argentina siempre con los mejores. No dice el cargo. No, y es un dato... Pero yo sé que en el mercado, y que vos esto lo valorás. No, esto es una... para el mercado es una bomba, porque Arriazu hoy es el más consultado en el mundo del círculo rojo de la City, es el que está, como dice él, un economista a contramano de la mayoría, lo están consultando la mayoría de las empresas argentinas, y Marengo, que es quien está ahí, que es más bajo perfil, es un economista tucumano, también muy reputado, que es la mano derecha de él y es quien está hoy yendo a la mayoría de los seminarios cuando hablas de perspectivas y demás. Tanto Arriazu como Marengo tienen una visión muy optimista, Paulino, respecto de la macroeconomía y cómo se está trabajando. Juan Napoli fue candidato a senador, por 90.000 votos no fue senador en la provincia de Buenos Aires de Milei, perdió contra Maximiliano Abad, que fue el que ingresó por la minoría. Y Juan Napoli al mismo tiempo es el hombre que hizo el fideicomiso de River, por el cual River salió a juntar la plata que juntó para las obras y las infraestructuras que hemos visto en el mes pasado. Sí. Sin ir más lejos, fanático de River por otra parte, un abrazo a Juan. Bueno, más allá de eso, ¿sabés quién llegó al Mar del Plata hoy? ¿Quién? Vos decís, qué sé yo, llegaron ballenas, las focas, no. Gente por las vacaciones, no. ¿No me llevas al cine, al festival de cine? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde? ¿A Manolo? ¿Dónde? Bueno, ponele. Tiene todo eso Mar del Plata. Segunda capital gastronómica de la Argentina, segunda capital teatral después de Buenos Aires, variedad y gustos de todo tipo, calibre y color. No, llegó el barco que va a hacer la exploración offshore. Hoy arribó el buque CO2, así se denomina, que va a llevar adelante la actividad sísmica en búsqueda de petróleos. Es un buque de bandera de Bahamas, de 100 metros de longitud, pasó por Trinidad y Tobago antes de llegar a las costas de Mar del Plata y va a estar durante los próximos días para abastecerse antes de emprender el recorrido hacia la zona de búsqueda, que son 350 millas de las costas bonaerenses. Debate que había generado, viste, muchas idas y vueltas, todo lo que tenía que ver con la costa bonaerense, y finalmente terminó ganando el proyecto de exploración. Exactamente. Bueno, mañana tenemos a Cristina Fernández de Kirchner en Rosario. De vuelta. De vuelta. Hoy estuvo Karina Milei en Córdoba. Hoy hubo una reunión con jóvenes libertarios, además, por parte de Karina Milei, que va levantando el perfil cada vez más. Me parece que la política empezó a moverse ya al compás de las elecciones, y el dato político, sin duda, esta hora, y con esto te despido, es la renuncia de Pablo Moyano, que hablaste, que contaste, a la conducción de ese triunvirato ya roto de una central de trabajadores, la CGT, que ya estaba fracturada desde antes y que muestra que también perdió representatividad con un Pablo Moyano que se desmarca por la poca conflictividad que encuentra en esos dirigentes que están dispuestos a sentarse al diálogo con el gobierno, a una mesa tripartita con empresarios convocada por Julio Cordero, el secretario de Empleo, y que además desistieron de una medida de fuerza porque entienden que no hay clima de época y porque además entienden que eso podría desgastarlos aún más con una opinión pública que los ve muy mal. Hay pragmatismo claramente en la decisión, no de Pablo Moyano, sino del triunvirato, ¿no? La decisión de Pablo Moyano está más en línea con su estilo, que es un estilo muy beligerante, un estilo de combate, de pelea, que cuando fue al triunvirato, el triunvirato le dijo, no, por ahora no. Y empezó ya también la danza de nombres respecto de quién lo va a suceder como hombre de confianza del padre de Pablo Moyano, ni más ni menos que de Hugo Moyano. Hoy revisamos la cantidad de años que tienen estos delegados sindicales en sus respectivos rubros, y me decía, estaba Ignacio Grimaldi, que es periodista de la nueva generación, Camila Olavejian, me decían, todos estaban ya en los cargos antes de que ellos nacieran. Lo cual es un dato. Tremendo dato. Que refleja efectivamente el poco recambio. Ahí está el gráfico, está muy bien recordarlo. No hay ninguno que tenga menos de 30 años al frente del gremio, que ya pasó a ser casi como una prolongación de su propio apellido de los dirigentes, ¿no? Lingeri es Obras Sanitarias, Armando Cavalieri es Empleados de Comercio, Rodolfo Daer es Alimentación, Luis Barrionuevo es UTGRA, Amadeo Yenta es Sutegua, que es el gremio de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, tiene 41 años. Hugo Moyano es camionero, puede decir camionero es Hugo Moyano. Gerardo Martínez, la UOCRA, 34 años. Andrés Rodríguez, UPCN, 34, el más dialoguista, el más cercano a todos los gobiernos. Piumato, que hoy hizo un paro de 24 horas una vez más los viernes. Lleva adelante medidas de fuerza pidiendo una mejor paritaria, 34 años al frente de judiciales. Y Omar Maturano, el hombre de la fraternidad, el hombre que dio el beneplácito para la privatización del Belgrano Cargas, sin ir más lejos. Ayer nomás
porque cree que se siente o se sentiría eventualmente más cómodo negociando paritaria con un privado que con el sector público a esta altura. Y también sindicado por parte de Pablo Moyano, todo lo que es trenes, como una de las cuestiones que, según dicen, lo llevaban al fracaso en un nuevo paro general. Lo mismo que con los aviones que finalmente acordaron esta pax aérea que tenemos en las vacaciones de verano y que dura hasta seguramente marzo. Se cayó el proyecto de democratización sindical esta semana, vale la pena decirlo, no volvió a haber número para discutirlo, para dictaminarlo en la comisión, faltaron 2 firmas. La democratización sindical implicaría por caso que solo podría ser posible que alguien esté 4+4, que hubiera un mayor contralor de los fondos de los sindicatos, que hubiera una mesa ejecutiva con cupos, entre otras pequeñas grandes cosas. Todo eso no prosperó todavía. Es Ahí iniciativa de la pareciera oposición. que hay puntos que se unen. Yo creo que la CGT y el clima de la CGT de estas horas tiene mucho que ver con estas cosas que no pasaron y que en un principio todo hacía presagiar que iba a ocurrir. Es así. De hecho, ese mismo proyecto implica quitar el aporte voluntario a los gremios. Que también no pasó. No, porque los desfinanciaría. No pasa, exactamente. A veces las cosas se explican por lo que no ocurre, no por lo que necesariamente ocurre, ¿no es cierto? Es así Muy y bien. se justifica lo que finalmente pasa con esa carta membretada. ¿Tenés un pronóstico por Uruguay, te libero? De cara al domingo, digo, un escenario muy reñido y un balotaje, yo diría, muy parejito. Te diría que es la pregunta más difícil que me has hecho desde nuestros pases. ¿Por qué? Porque hablando con colegas uruguayos me dicen, mira, puede ser una noche que tenga sorpresas por todos lados porque los números que venían dando las encuestas, bueno, esto no es sorpresivo, muestran resultados muy distintos a los que muestra la calle. Eso me decía un amigo periodista muy conocido allá. No sé, ¿vos qué pensás? Mira, la última encuesta es esta, a mí me sorprendió, la traje hoy, porque está publicando por primera vez a Álvaro Delgado Arriba de Yamandú Orsi. Yamandú Orsi es el hombre del Frente Amplio, es el hombre que ganó holgadamente la elección general, pero la unión de blancos y colorados hace que todo sea mucho más cerrado y que el probable sucesor de la calle Pou pueda eventualmente ser Álvaro Delgado, que obtuvo 25% de los votos, más o menos, en la primera vuelta. Así que yo creo que acá es un escenario por sí o por no al regreso del Frente Amplio, más que a la continuidad de alguien que no puede continuar en el poder, porque no hay reelección en Uruguay, que es la calle Pou. Independientemente de que estuvo cercano a Álvaro Delgado en las últimas semanas, pero participó poco en la campaña, vale la pena decir. Sí, y se da la particularidad que la calle Pou se retira de Uruguay, de la presidencia uruguaya, con muchísima aceptación popular, con valoración de su gobierno, con valoración de la gestión de la pandemia, con lo cual este resultado que estás mostrando ahí tan parejo en términos de encuestas no sería lo que uno imagina si tenés un presidente saliente cuyo espacio político goza de tanta aceptación, pero al parecer la danza de nombres fue bastante más compleja. Nos vamos a meter de lleno en un capítulo judicial candente y caliente en la República Argentina que tiene que ver con un juez en la ciudad de Rosario que está imputado de delitos muy graves. Aquí tenemos a la primer denunciante en materia penal, que es Leonela Catalini, diputada provincial en la provincia de Santa Fe. En un ratito nos vamos a meter de lleno en ese capítulo. Nos vamos a meter de lleno en qué hacemos para llegar a fin de año con energía. Lo vamos a hacer con un investigador del CONICET, con Adrián Turhansky. Pero vamos a hablar de eso y nada más, no, de otras cosas, muchas otras que está pasando en el mundo de la ciencia y demás. Y vamos a hablar con María Sol Travaglio, psicóloga clínica, a propósito del drama de las pantallas. Ahora que vienen las vacaciones, las pantallas. Igual lo de energía, te digo, me lo tomé literal. Y yo de golpe me llevaste, porque ya la energía no sé dónde quedó, al menos no la del humano. Pero bueno, está muy bien lo que decís, vos vas más a lo profundo, yo ya me había puesto al espejo, mirá qué error. La que tiene energía acá es Lourdes Marchese, que en un ratito tiene todo el Siempre. capítulo judicial como cada día, finalmente en esta noche de viernes, porque hay muchas cosas para contar y de eso vamos a hablar. Pero José, querido, gran fin de semana por delante. Lo mismo para ustedes, que tengan un gran programa. Enorme gusto como siempre. Nos ponemos en marcha. Bienvenido.